Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí podrás escuchar testimonios de vidas transformadas, debates bíblicos y educativos, canciones y música de adoración y alabanza a Dios. Puedes participar a través de las redes sociales, por teléfono, WhatsApp o Messenger, por correo electrónico o por Facebook. Recuerda, estás escuchando Radio Libertad Total. Solo Dios, a través de Jesucristo, tiene la capacidad de regenerar a las personas. Escucha este interesante testimonio. Bien, va todo perfecto, está grabando, pero quería asegurarme. Y a mí me gustaría, Rafa, porque todo lo que estamos explicando es la vida que vivimos, con la gracia y el poder de Dios. Bueno, explícanos un poquito qué ocurrió en tu vida, así un pequeño resumen, de lo que Dios ha hecho en tu vida, que hace cuántos años, hace 20 años, así. 24 años hace ya que el Señor me llamó. Bueno, exactamente, explícanos cómo fue. Bueno, fue algo tan tremendo que no se me olvidará en la vida, porque es algo que me pasó y es lo más grande que me ha pasado en mi vida. El que el Señor se acordara de mí, yo que no soy nada, con mis temores, con mis miedos, con mis cosas, pero el Señor se acordó de mi nombre, desde antes de la fundación del mundo, en el vientre de mi madre ya se acordaba de mi nombre y me apartó para Él. Qué bueno, ¿no? Eso es un regalazo. La verdad es que fue un poco así inesperado, ¿no? Para mí, ¿no? Porque yo desconocía todo esto, ¿no? Para mí fue todo nuevo. Y un día fui a trabajar a un hotel en Mon Restauración, se llama el hotel, un hotel que lo llevaba pues una iglesia cristiana, había hermanos cristianos allí, los cuales desconocía, que eran del barrio, ¿verdad? Pero desconocía, nunca había hablado con ellos ni nada. Total que fuimos allí a trabajar, a restaurar el suelo. Dices que los conocías del barrio de Bonavista. De Bonavista, sí. Porque dices del barrio, 16 barrios. Del barrio de Bonavista, concretamente. Era la iglesia evangélica de Bonavista, ¿no? Y la verdad es que fuimos allí a trabajar, a restaurar el hotel que estaban gestionando y estaban pues haciendo reparaciones y trabajo. Y nosotros fuimos a hacer pues uno más de allí. Y fuimos 3. De los 3, pues Luis, ¿no? El pastor Luis, pues se acercó a mí y ¿tú conoces al Señor? Digo, hombre, no, le dije, yo no conozco al Señor ni nada. Dice, ¿me permites que ore por ti? Digo, pues claro que sí, hombre, ora por mí. Y fue muy sencilla las palabras que dijo. Ahora no me acuerdo exactamente, ¿no? Pero seguramente que tuviera el Señor misericordia de mi vida, ¿no? Que me hacía falta. Y que experimentara el amor de Dios, ¿no? Y bueno, no pasó nada, ¿no? En ese momento, vale, pues ya está. Había más hermanos por allí, no, bueno, no pasa nada. Seguimos trabajando y tal. Esa misma noche, cuando llegué a casa y tal, pues no podía ni dormir. Madre mía del cielo, sentía aquí como unos tambores en mi corazón que retumbaban y me daba una inquietud tremenda, ¿no? Y bueno, y así es como empezó un poco todo, ¿no? Y ya Luis me puso en contacto con las células que en aquellos entonces se formaban en las casas, ¿no?
estos lugares personales que no son cultos ni son nada, sino que es en casa, ¿no? Abres tu casa y allí pues se habla una palabra, ¿no? Y se ora, se canta y se alaba al Señor, ¿no? Y allí empecé a conocer al Señor y en su palabra, y porque bueno, estaba pez totalmente de la palabra de Dios, jamás había leído la Biblia. Y no sabía ni cómo empezar, ¿no? Y ahí te van ilustrando y te van diciendo cómo hacerlo. Y es que el pueblo de Dios, dice la palabra, que muere, ¿no? por falta de conocimiento, del conocimiento de la palabra, ¿no? Hay que saber, hay que leer la Biblia, porque ahí tenemos un manual. Bueno, permíteme que señale esto. Cuando hablas de la palabra, te refieres, lo digo para nuestros amigos que sepan de qué hablamos, la palabra de Dios que está escrita durante tantos años en la Biblia. Especialmente lo que nos concierne ahora a nosotros es el Nuevo Testamento, que desde que vino Jesucristo nos puso en una situación de maravilla, porque Dios nos ama, para que podamos conocer y experimentar su gracia y su poder. Bueno, pues después de aquello, pues ya pasemos de estar allí en las casas de los hermanos, que abrían sus propias casas, y allí íbamos aprendiendo. De ahí pasemos al culto, ¿no? Allí en el culto, pues la iglesia, el lugar donde realmente nos congregamos, ¿no? Y allí pues bueno, pues ahí estás, pues aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Luego hice pues también, pues claro, me tocó tanto, ¿no? Que fuimos a un encuentro, ¿no? Esos encuentros que hay de 3 días, que cada día se pierden más, por cierto, hay que decirlo. Esos 3 días tan maravillosos que preparas cuerpo, alma y espíritu. Eso un poco para que lo entiendan nuestros amigos, sí. Es como si fuera un retiro espiritual. Es un retiro, realmente. Para dedicarse a avanzar en el conocimiento de Dios. Sí, la verdad es que esto es algo muy 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 grande, que se está perdiendo, por desgracia se están perdiendo las iglesias, pero algo que me gustaría reivindicarlo. Pero se está perdiendo en nuestro entorno, pero hay lugares donde que lo sigan haciendo. Hay iglesias muy grandes en número y la gente se ayuda a nivel particular, personal, a través de los encuentros y el cuidado pastoral. Uh-huh. Bueno, de ahí pues ya pasemos hice la escuela de líderes, ¿verdad? Y allí estuvimos pues 9 meses, creo que fueron, 1 año más o menos, lo que hicimos un poco de estudio y demás, aprendiendo de la palabra, y bueno, fue algo muy grande. De ahí pasemos al encuentro y fue algo pues maravilloso. Desde entonces estoy sirviendo al Señor y no guardándome lo que el Señor me ha dado, ¿no? Sino que lo estoy compartiendo con la familia, con la esposa, con los hijos, con los amigos, con los hermanos carnales, ¿no? Con todo el mundo, ¿no? Hay que compartir esto, ¿no? Esto no se puede retener. Es que dice, o hablas tú o hablan las piedras. Y yo quiero hablar. Si me permite, quiero hablar, ¿no? Las piedras no van a hablar por mí. Bueno, exactamente, pero has dicho muy importante. Dios quiere que conozcamos su mensaje, pero Él no lo impone. No. Él lo comunica a través de personas que le conocemos y creemos en Él. O sea, y si no lo hacemos nosotros, Jesús lo dijo, las piedras hablarán. O sea, para Dios todo es posible. Pero Él quiere que nosotros participemos en esta obra tremenda de compartir el Evangelio a toda persona, porque Dios nos ama a toda la humanidad. No a los del Barça nada más, ni a los de Madrid, no, ama a toda la humanidad, a todos, y eso dice, pero a ese también, sí, a ese tan malo, también, porque precisamente nosotros estamos en medio de una lucha, de una guerra espiritual terrible, entre la luz y las tinieblas, entre Dios y Satanás, que trata siempre de engañarnos y matarnos si puede. Sí, anda como un león rugiente alrededor de nosotros. Sí. Buscando a quién devorar. A ver quién puede devorar, quién puede sacar del camino del Señor, sacarlo a su conveniencia, a las tinieblas, ¿no?
Y esto es lo que no, ahí donde no tenemos que caer. Por eso tenemos que estar muy bien ilustrados en la palabra, leer mucho la palabra, orar mucho, estar siempre en comunión con el Señor. Porque se trata de esto, ¿no? Se trata de tener una comunión con el Señor continua y diaria. ¿Para qué? Para que estemos fortalecidos, porque es el único que nos va a fortalecer. El Espíritu Santo va a estar ahí vivo, esto va a estar fuerte con nosotros y realmente el que nos impulsa para todo, ¿no? Bueno, exactamente, por eso es tan importante, amigo, amiga que nos estás escuchando, hermano, hermana también, porque el problema cuando uno conoce al Señor, sin darse cuenta se va durmiendo, apagando, entibiando. Y Jesús habla bien claro, en la palabra de Dios lo dice, que a los tibios les vomitará de su boca. No, o sea, que Dios quiere que realmente apreciemos y disfrutemos esa salvación tan grande. Pero si nos dormimos, si nos atontamos, si nos entretenemos con las tonterías de este mundo, pues entonces el Señor también se va a encargar de despertarnos para que escuchemos su palabra y lo experimentemos. Te dejo, Rafa, te dejo que sigas adelante tú. Bueno, tan solo puedes decir que es algo tan grande, no tan maravilloso. Por eso es importante tener el conocimiento de la palabra. Es tan importante eso. Y el pueblo de Dios está pecando de esto, por falta de conocimiento. Tenemos que leer la Biblia constante, diaria, y pedirle al Espíritu Santo que nos dé la revelación. Es el Señor quien hace las cosas. Es el hacedor de la obra. Es el Señor de la obra. ¿A quién le vamos a pedir? El acreedor, que no te he entendido. Hacedor. Es que te he entendido acreedor, no, digo, Dios mío. Hacedor de la obra. El que hace la obra, es Dios. Sí. Por eso, perdona que no te había entendido. No nos creamos aquí súper espirituales, ni vamos volando, ni vamos flotando. No. Para nada. Es el Señor quien hace todas las cosas posibles. Bueno, realmente lo que tenemos que hacer, lo único, es obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un libro de instrucciones que todos necesitamos. Porque yo hay veces que me encuentro en situaciones que no sé qué hacer. Pero le digo, Señor, ¿qué hago? Ayúdame, guíame. Y el Señor siempre responde y te ayuda. Y siempre llega a tiempo, siempre llega. Yo siempre digo, ¿no?, a los hermanos y a todo aquel que me encuentro y les digo, busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás te vendrá por añadidura. Y otra palabra también preciosa que ha hecho rema, me ha estado golpeando siempre en mi vida es: cree en nuestro Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Qué importante es eso, hermano. Bueno, claro, eso. A ver, pero tenemos que entenderlo bien. No. Es decir, Dios nunca va a salvar a nadie que no quiera salvarse, que quiera seguir viviendo en las tinieblas y haciendo lo que da la gana. Claro, Dios no puede salvar a una persona que se empeñe en vivir mal y haciendo daño a sí mismo y a los demás. Por eso, cuando dice que se será salvo, será en una ocasión, en Hechos de los Apóstoles, tú y tu casa, quiere decir que lo que tú experimentas, la salvación de Dios, va a afectar a toda tu familia. Me gustaría, Rafa, que no entremos en ese tema ahora, porque luego quiero que nos hables de tu familia y todo lo que has llegado a experimentar, y bueno, y siguen experimentando a través de ti, porque no se trata de ir a un lugar o no ir. Eso es secundario, pero es como ir al gimnasio. Pues es importante ir al gimnasio, ¿no? Para no engordar, para hacer músculo y tal. Yo nunca he ido al gimnasio, pero bueno. Yo tampoco. Lo mantenemos, ¿no? Pero bueno. Pero hay que decir, hay gente, pero siempre va bien. Es bueno. Muy bueno. Pero lo importante no es ir al gimnasio, sino alimentarse saludablemente, y aprender a compartir con otros que no tienen. Eso es lo que te ayuda más, ¿no? Eso es el gimnasio del espíritu.
precisamente. Entonces, por eso digo, lo pongo como ejemplo, ¿no? Pero es importante que cuando uno conoce al Señor, Dios empieza a trabajar en nosotros para enseñarnos a vivir una vida nueva, según su voluntad. En cuanto tú haces lo que te da la gana, te quedas a tu rollo y pagas las consecuencias. Pues ya ves cómo está el mundo es una locura. No solamente a nivel político y social y los gobiernos, todo es terrible, pero todo es por la necesidad que tenemos todos los seres humanos de hacer la voluntad de Dios, de agradar a Dios. Nos quedan 7 minutos en esa parte del programa, por eso me gustaría, Rafael Perales, o sea, que conste, que quede grabado. Me gustaría que ahora hablaras directamente a los que nos están escuchando, para que puedan ellos también, les pueda ayudar a conocer al Dios vivo, al Señor, que es Padre, Hijo, el Señor Jesucristo y Espíritu Santo, porque como tú has dicho antes, el que hace la obra en nosotros es Él. Es Él. Entonces, cuando yo dejo de hacer mis rollos, mis montajes, a mi manera, y obedezco la palabra de Dios, eso le agrada a Dios, porque el primer beneficiado soy yo mismo. Claro. La verdad es que sí, Luis, cuando uno experimenta el amor de Dios, hay un cambio en nuestras vidas. No me digas cómo, ni yo no lo sé cómo lo hace el Señor, ni me importa, la verdad. Lo que sí está claro es que mi vida se transformó, mi vida cambió totalmente. Y se ve reflejado en la familia, se ve reflejado en tu vida matrimonial, se ve reflejado en el trabajo, se ve reflejado en todos los lugares, porque hay un cambio en ti, ¿no? Y entonces esto es muy importante, ¿no? Ese cambio, ese transformador. Yo le diría a todas las personas que no conocen al Señor que realmente hoy hay una no información, hay una sobreinformación, que a veces hasta demasiada información tenemos. Pero hoy no podemos mirar a otro lado. Hoy, con todo lo que tenemos alrededor, con todo este rumor, estos rumores de guerras y de destrucciones y todo este cataclismo que se está formando, ¿no? Tenemos al Señor. Tenemos que entregar nuestra vida al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Claro que no nos obliga. Dios es un caballero. Dios no nos va a obligar jamás. Pero va a ser tan bueno para ti. No lo dejes. Esto es muy sencillo. Tan solo tienes que hacer una oración, tienes que entregar tu vida. Señor, ven a mi vida, yo quiero cambiar. Yo estoy mal, estoy de esta manera o de la otra. Da igual lo que hayas hecho. Señor, yo quiero cambiar de verdad. Y quiero hacer un cambio en mi vida, porque nada me funciona. Y es así de sencillo. Perdóname mis fallos, mis errores. Perdóname, Señor, me arrepiento de todos mis errores, Señor, de todos mis pecados, de todo aquello que te haya ofendido, desagradado, de mis actos, pensamientos. Cualquiera. Y realmente hay un cambio en tu vida. Y lo invitas a venir, Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón. Hazte cargo de mí, Señor, porque no puedo más, Señor. Con mis fuerzas no puedo, Señor. Solo tú puedes hacerlo, solo tú tienes ese poder precioso y maravilloso. Y hay un cambio en ti, seguro. Pruébalo, no pierdes nada. Y lo puedes alcanzar todo. Alcanzarías el amor de Dios, porque Dios no te va a obligar. Él llama a la puerta. Si tú abres la puerta, Él entra y cena contigo, dice la palabra. Es que ahí lo tenemos todo en la palabra de Dios. Pero fíjate qué sencillo, Y el Señor te va a cuidar, te va a proteger, te va a guiar y va a conducir tus pasos. Y realmente va a haber un cambio en ti. Bueno, así es. Precisamente, que no sé si tú lo has
te has enterado, Rafa, pero bueno, ¿cuándo fue? Antes de ayer, creo, o ayer mismo, hubo un problema muy grave, no me recuerdo exactamente qué ocurrió, pero fue muy fuerte, que afectó también al avión donde viajaba Donald Trump. Ostras. y que también tuvieron, se alborotó el viaje. Había ido a hablar con el de China y se asustaron y todo. No sé. O sea, quiere decir que eso no puede pasar a todos. No hay nadie que esté tan seguro, aunque tenga un ejército cuidándole, que no le va a pasar nada. Porque nos puede pasar a todos, especialmente a los que tienen tanta responsabilidad. Porque Dios avisa de esa manera. Cuidado, porque eso no es una broma, que el mundo no depende de nosotros, gracias a Dios. Nuestra vida no depende de nosotros. Todos dependemos de la misericordia de Dios. Por eso nos conviene reconciliarnos con Él. Pues sí. La verdad es que sí, que esa reconciliación, ese acercamiento al Señor es así de sencilla, porque el Señor hace las cosas muy sencillas. Es el hombre que las complica. No compliquemos tanto las cosas, es todo muy sencillo. La palabra de Dios también es muy sencilla, ¿no? Pero hay que tener esa revelación. Tienes que decirle al Espíritu Santo y invitarle a tu vida, y es el Espíritu Santo quien hace todas las cosas. Te da la convicción de pecado también, que sí, eso es muy importante, porque hay gente que, no, si yo no he pecado, no, si yo no hago nada, si, hombre, todos pecamos. De bueno no hay ni uno, solo el Señor. Y malos pensamientos tenemos todos. Todos tenemos malos pensamientos. Pero es importante, porque reconocer esa realidad, lo único que Dios quiere que nosotros reconozcamos la verdad, que no nos engañemos ni a nosotros ni a los demás, porque todos tenemos debilidades, y tentaciones, pero cada uno de nosotros, eso es lo que nos enseña el Señor Jesucristo, que también fue tentado por el diablo, pero Él le respondió con la palabra de Dios, no a su manera. Amigo, amiga que nos escuchas, no lo hagas a tu manera, como está diciendo Rafa, porque lo que nos sale a todos nosotros es hacerlo a nuestra manera, pero Dios nos encarga de enseñarnos con paciencia. Él no tiene prisa, como es eterno. Claro. Entonces, lo que tenemos que hacer es realmente obedecernos y, como decías tú bien, Rafa, hace un rato, conocer su palabra, porque es el libro de instrucciones, Sí. para saber cómo actuar. Que luego hablaremos más de eso durante el programa. Ahora vamos a parar aquí este ratito, y seguimos con una canción que ha hecho famosa el Daniel Calvetti, que es venezolano, y bueno, y muchos lo conocen, que se llama, habla de un texto bíblico que dice que Dios nos cuida y nos ama como a la niña en sus ojos, y especialmente al pueblo de Israel.